Hola a todas y a todos, entonces continuamos con la segunda parte de este video sobre Fernando González Ochoa y su concepto de cultura y de vida. Antes de continuar me gustaría mostrarles algunos de los textos de Fernando González. Me gustaría empezar con Los Negroides, ensayo sobre la Gran Colombia de 1936. Este es un texto que recomiendo porque en la introducción misma Fernando González dice que se trata de un resumen de su obra, ¿no? Es una síntesis de sus ideas previas a 1936, así que si empezó a escribir en 1916 hacia 1936 son 14, 20 años de escritura. Entonces es un texto muy importante porque resume esa primera parte de la vida de Fernando González. También está Don Mirócletes. Este es un texto político, ¿no? De 1936-1937, producto de varios escritos de periódico. Eh, y El Hermafrodita Dormido de 1933. El libro de Pensamientos de un Viejo, digamos su primer libro realmente, del cual hablaremos y ya he mencionado. Digamos que es un libro de vejez prematura. El payaso interior, de quien en la primera parte del video les leí dos referencias, dos citas. Viaje a pie de 1929, que se ha convertido pues, en un libro de culto y que forma parte de la literatura de viajes. Y uno recién reeditado, ¿no? Que formó mucha polémica en su momento, y es la tesis de abogado con la cual obtuvo ese título, de Fernando González, titulada El derecho a no obedecer. Entonces, bueno, esta es la obra, digamos, anterior a 1940. Después de 1940 hay un tiempo en que él deja de escribir, pero sigue produciendo obras como El maestro de escuela, El remordimiento, El libro de los pasajes. De todas maneras, la obra posterior a 1960 es una obra más mística, ¿no? Entonces, quienes tienen intereses religiosos, eso lo ponía de presente Gonzalo Arango. Esa última parte es mucho más mística, entonces quienes tienen intereses religiosos pueden leerla. Yo me voy a centrar en esta primera parte, ¿no? Bueno, decíamos al finalizar el video anterior que si Fernando González era realmente un filósofo, entonces, ¿cuál es esa filosofía? O sea, ¿de qué filosofía estamos hablando? Mi tesis es que su pensamiento, si bien tiene muchas aristas, es ante todo una filosofía de la vida y de la cultura. Dos razones principales así permiten afirmarlo. La primera, y acudiendo a la idea de Hegel de que todos somos hijos de nuestro tiempo, si bien podemos trascender ese tiempo con la imaginación y también con algunas prácticas, es que González vive la decisión de entre los siglos XIX y XX. Si bien nace en 1895, su pensamiento no se entiende sin ese quiebre de siglo, digamos, sin esa escisión que también es un desgarramiento del pensamiento que afectó a toda la sociedad europea. Entonces Fernando González también está influido por ese gran cambio. Y es importante esta decisión porque en el mundo occidental se van imponiendo lentamente las consecuencias de la sociedad burguesa, ¿no? O lo que es lo mismo de lo que Eric Hobsbawm llamó la era del capital. En este sentido creció la urbanización, la sociedad de masas, el materialismo, el mecanicismo, el utilitarismo, el empobrecimiento espiritual interior, etc. Muchas de estas manifestaciones que Ortega y Gasset va a describir después en la Rebelión de las Masas de 1930, y se van imponiendo poco a poco las consecuencias de la racionalización, la especialización, la profesionalización y la tecnificación, que convirtieron al ser humano en un ser mecánico o en un espíritu ahuecado, como diría Max Weber en economía. Como había dicho Max Weber, de hecho ya desde su libro de 1905, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero cuyo pesimismo es reiterado también en economía y sociedad. La segunda razón es que esas consecuencias negativas de la era del capital suscitaron una reacción contra esos valores eficientistas, pragmáticos y unilaterales. En Europa y en América, por ejemplo, esa reacción fue una crítica contra el positivismo y su unidimensionalidad, que tomó forma, por ejemplo, en las llamadas filosofías de la vida o Lebensphilosophie. Esta crítica también logró manifestarse en los espiritualismos de distinto cuño en Europa.
Entre algunos de sus representantes estuvieron precisamente Nietzsche, Bergson, Simmel y entre nosotros José Enrique Rodó, José Vasconcelos y desde luego Fernando González. A comienzos del siglo XX, decía Martin Heidegger, ¿no?, en una especie de caracterización de la época. Decía Heidegger: la sofocante atmósfera, el hecho de ser un tiempo de la cultura exterior, de la vida rápida, de una furia innovadora radicalmente revolucionaria, de los estímulos del instante y sobre todo el hecho de que representa un salto alocado por encima del contenido anímico más profundo de la vida y del arte. Es decir, es una crítica realmente a la mecanización de los instintos vitales, a la mecanización de la vida misma por parte del capitalismo. Esa vida rápida, esa vida exterior, esa cultura exterior que algunos alemanes denominaron civilización, esos saltos alocados por encima de los contenidos anímicos, solo eran expresión de la modernidad capitalista técnico-científica. Contra esas manifestaciones habían reaccionado los autores mencionados arriba. Fue eso lo que llevó a Max Scheler a hablar de las formas íntimas de la vida. Por eso estos filósofos se ocuparon de la interioridad, el deseo, la voluntad de poder, el amor, la envidia, el resentimiento, el pudor, la intuición. Fue lo que los llevó a una severa crítica del racionalismo. En España el ejemplo es claro: Ortega y Gasset, ¿no?, quien postuló su razón vital y en 1923 sostuvo que el tema de nuestro tiempo era la vida. También María Zambrano se inscribe dentro de ese movimiento, pues en 1934 va a escribir hacia un saber sobre el alma, y también va a abocar por una filosofía que navegue en los intersticios de las entrañas humanas y que logre aflorar sacando el contenido, ¿no?, de esa interioridad, es decir, que logre transparentar al ser humano. Pues bien, es en ese ambiente, en esas tensiones y en esas críticas donde debe situarse, aunque su filosofía aborde otros temas, el pensamiento de González. Pero entonces, ¿en qué consiste su filosofía de la vida? En Pensamientos de un viejo, un libro escrito a sus 20 años, por lo tanto de prematura vejez, de la mano de Schopenhauer y Nietzsche, empieza González a dibujar su filosofía de la vida. Allí sostiene: ¿de dónde querer continuar este movimiento que se llama vida? Del deseo. ¿Y el deseo? De que el hombre jamás está satisfecho de sí mismo. Hasta ahí González. Aquí aparece realmente el pesimismo de Schopenhauer, pesimismo característico de este libro, donde es el deseo, las ansias de vivir, las que producen el sufrimiento humano. Pero también aparece la impronta nietzscheana de una manera muy marcada, pues concibe la filosofía como una lucha interior de los instintos. O sea, para mí es clara aquí en este primer momento la influencia de Schopenhauer, esa tesis de Schopenhauer según la cual el hombre que vive movido por el deseo, una vez alcanza el objeto del deseo y se satisface en ese círculo permanente, al final solamente le va a quedar la desidia, el aburrimiento, la bulia. Es la misma tesis que sostiene Soren Kierkegaard en su libro O lo uno o lo otro de 1843, cuando habla del estado estético, ¿no? Ese estado estético que termina también en el aburrimiento, porque la entrega a los placeres momentáneos e inmediatos termina en ese aburrimiento y en la desesperación. Y también la tesis de Nietzsche, porque la tesis según la cual, la de González, la filosofía es una lucha interior de los instintos, equivale a decir básicamente que estamos transidos por esa voluntad de poder que es múltiple y una voluntad de poder que atraviesa toda nuestra corporalidad, que es ese conjunto de fuerzas que nos atraviesan y en últimas le terminarían dando una determinada dirección a nuestra vida. Y si la voluntad de poder define la personalidad, como sostenía el filósofo colombiano Darío Botero Uribe en su interpretación de Nietzsche, es esa guerra de instintos la que define el carácter y la individualidad de cada persona, de cada filósofo. De ahí que el llamado de González sea, como en las filosofías de la vida en Europa, una vuelta al mundo interior, al conocimiento de sí mismo, a navegar en los abismos del alma humana para ir revelando eso que somos. De ahí su filosofía intimista, aquella que es conocimiento de sí. Por eso va a decir: he aquí lo esencial, vivir nuestra vida y sacar de ella el tesoro de nuestro saber. Hasta ahí González. Y es esta concepción la que emparenta el pensamiento con las formas actuales, ¿no?, de pensar la historia de la filosofía, entre ellas la historia de la filosofía
que ha hecho Pierre Hadot, donde ha rescatado básicamente que la filosofía antigua era una forma de vida más que un discurso teórico o un discurso académico. Es decir, acogiendo el dictamen de Cicerón, según la cual la filosofía es medicina para el alma. En Viaje a pie, de 1929, esta impronta se mantiene, ¿no? Aquí encontramos la justificación de la necesidad de ese recogimiento, de ese intimismo de su filosofía. Allí dice exactamente: el movimiento de la vida moderna es desvanecedor. Ahí lo más difícil es conservar la tranquilidad del alma. A cada instante se presentan infinidad de imágenes deseables de posibles finalidades. Dice, la voluntad es tentada a cada segundo. Hasta ahí González. Y agrega, estamos bajo el imperio de la sociedad anónima. Esta es en realidad una crítica a las consecuencias sociales de la modernidad y a sus efectos sobre el individuo. Por eso en este libro, aparece el otro concepto clave de su pensamiento vitalista. Esto es el concepto de egoencia. El concepto de egoencia es clave en la obra de Fernando González, la cual está referida a las riquezas de la personalidad y de su expresión, la individualidad. Es el yo auténtico, fuerte, autónomo, original, contrapuesto a la vanidad, a la repetición, a la imitación y al complejo de inferioridad propios del latinoamericano. Una impronta que aparece sobre todo en este texto, Los Negroides, es la contraposición entre vanidad y egoencia, ¿no? Si la vanidad es lo vano, lo vacuo, lo vacío, lo carente de personalidad, la egoencia es esa individualidad rica, burbujeante, que se ha definido, ¿no? Que es una apuesta. Entonces, la egoencia es la respuesta de González a la pérdida de la individualidad que acarrea el mundo moderno y a la esquizofrenia que produce su lógica avasalladora, su carácter velocífero, para decirlo con Reinhard Koselleck. Bueno, es todo lo anterior lo que me lleva a decir que la filosofía de la vida, o lo que es lo mismo, porque en Fernando González se va a llamar también filosofía de la personalidad, es también una filosofía de la cultura. Y en este caso, González asume la cultura como formación, como Bildung, según la expresión alemana de la época, ¿no? Que se contrapone a Kultur, que es más bien espíritu objetivo en el sentido de Hegel. La cultura es para el pensador colombiano un conjunto de métodos o disciplinas para encontrarse o autoexpresarse, métodos artificiales para superar el vacío que constituye al suramericano. En este sentido, lo que González llama cultura son formas de adiestramiento o cultivo del yo, como en Nietzsche. Lo que González llama cultura son formas de fabricación de sí mismo, es una arquitectura de sí. La cultura permite entonces una arquitectura de sí que tiene pues que ver con lo que en las filosofías actuales se llama antropotécnicas, o como Peter Sloterdijk las ha llamado, ¿no? Antropotécnicas, o gobierno de sí. Por eso la cultura es el remedio en últimas contra la miseria espiritual de la modernidad y del poblador suramericano, y tiene como misión elevar al ser humano desde la vanidad hasta la egoencia. Porque aquí la tesis básica es que el colombiano, el suramericano, es vano. Por lo tanto, una misión que tiene el colombiano, el suramericano, y Fernando González se va a proclamar el filósofo de Suramérica, es crear una verdadera personalidad, es decir, instituir la egoencia, que la egoencia sea el principio mismo que nos lleve a superar el complejo de subalternidad, de inferioridad, o lo que él llamaba el complejo de hijo de puta. Bueno, finalmente algunas críticas a su pensamiento. Pese a todo lo anterior, en lo cual está el aporte que González hizo en la primera mitad del siglo pasado, es necesario precisar algunos reparos para no asumir su obra críticamente. En primer lugar, hay una crítica unilateral de González a la cultura europea, donde la culpa de nuestro complejo de inferioridad, desconociendo también los grandes aportes de esa civilización a la cultura emancipadora. En segundo lugar, su hipostático énfasis en la originalidad pasa por alto, como no lo hicieron Alfonso Reyes o Baldomero Sanín Cano, el hecho de que tenemos derecho al pensamiento universal y de que la cultura, la literatura, la filosofía, etc., se enriquecen en ese diálogo, en ese conocimiento. Además, porque la originalidad solamente se puede determinar frente a lo otro. En tercer lugar, su llamado a no leer, a no imitar, a ser auténticos, que pueden tener aspectos positivos, pero que asumido unilateralmente implica una huida del mundo y un encerramiento que no es posible hoy.
Forma parte también de ideologías teluristas que invadieron la vida latinoamericana de comienzos del siglo pasado y que alimentaron los nacionalismos y los gobiernos fuertes, pero no solamente en América Latina, sino en Europa, ¿no? El telurismo europeo está en la base del nacionalsocialismo. Y por último, su pensamiento eugenésico, donde deben crearse institutos biológicos que regulen la inmigración, y su propuesta del gran mulato como mezcla científica de razas, 45% de India, 45% blanco y 10% de negro. Temas que aparecen en Mi compadre y en Los negroides. Ese tema es sumamente problemático, pues implicaría una homogenización que no necesariamente lograría un mestizaje cultural como él lo propuso, ya que la mezcla de sangre no conlleva a la mezcla de las cualidades del espíritu. Y finalmente, no creo que ningún gobierno fuerte, como él pensaba, se convierta en un adiestramiento para la libertad o termine generando la libertad, porque lo que hacen, o posibilitando la libertad, porque lo que hace todo gobierno fuerte, como lo enseña la experiencia histórica, es justamente lo contrario, aniquilar la libertad. Bueno, gracias por su compañía.